Estuve leyendo que las maquinarias que usan aquí son las mismas de su inauguración, o sea, de cuando comenzó a fundarse, de cuando comenzó a funcionar la fábrica de tabaco. Hello familia, yo soy Cari Sánchez y como siempre te digo, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy me encuentro a unos 22 kilómetros de la ciudad de Santa Clara. Sí, precisamente me encuentro en el municipio de Ranchuelo, que pertenece a la actual provincia de Villa Clara. Municipio que tiene varias curiosidades, diría yo, ya que es uno de los poblados de Cuba que no tiene un sistema de acueducto y alcantarillado, por lo que por lo general los pobladores de este municipio se abastecen de los pozos que crean o que construyen en los patios de sus propias viviendas. También hay otra curiosidad y es que en este poblado se encuentra una fábrica de cigarros que está funcionando hace más de un siglo y precisamente es con las mismas maquinarias desde su fundación. Es decir, que en cualquier otro país del mundo estos equipos ya fueran parte de un museo de historia, pero aquí no. Aquí aún funcionan y aún se siguen explotando. Así que yo te invito a que estés conmigo en un pequeño recorrido sobre este municipio, sobre este poblado villaclareño. No te digo más, yo soy Cari Sánchez y hasta ahora no te has suscrito, por favor suscríbete, regálame un like, activa la campanita de notificaciones, déjame un comentario de qué te parecen mis videos y nada, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, este video lo estamos comenzando desde aquí, desde la carretera central de Santa Clara a Cienfuegos o de Cienfuegos a Santa Clara, depende de dónde vengas, a dónde vayas y a dónde te dirijas. ¿Por qué empezamos desde este sitio? Porque aquí se encuentra la terminal intermunicipal, creo yo, o la terminal interprovincial de este municipio, creo que es la única terminal que tiene. Entonces vamos a comenzar desde aquí porque ahora mismo fue que nos bajamos de una guagua, porque ustedes saben que andamos en plan ahorro y no podemos venir en taxi porque hay que economizar. Entonces vinimos en ómnibus nacionales que iban para Cienfuegos y nos quedamos aquí en Ranchuelo. Entonces aquí damos inicio como tal al recorrido por este municipio, por este poblado. Lo primero que podemos encontrar frente a la terminal es una cafetería que se ve aquí. Yo diría que en algún momento pudo haber sido un punto de CUC y parece que ahora está arrendado, digo yo, por las características que tiene la construcción. Así que vamos a adelantarnos un poquito y vamos a estar hablando también de la historia de este municipio. En la calle Gas Esquina, en la terminal, podemos ver las famosas motonetas de Santa Clara. Digo de Santa Clara porque donde normalmente más se ven este tipo de transporte es en Santa Clara. Y precisamente por la cercanía que tiene este municipio a la ciudad de Santa Clara, esas motonetas cargan pasajeros para allá, para Santa Clara. O sea, de aquí para Santa Clara y de Santa Clara para aquí, para Ranchuelo. Es una de las particularidades que tiene este municipio por su cercanía. Aquí podemos ver otra cafetería que dice que venden pizza. Ya Johnny se tomó un guarapo, le voy a estar dejando una fotico aquí en la esquina. Y frente a estas cafeterías hay una escuela primaria que según el GPS se llama José Martí. Así que es una escuela primaria que no se ve fea, miren. Yo he estado en escuelas primarias peores. Allá en Nicaro, donde yo vivía, en la zona de La Paz, la escuelita primaria es de madera. Yo creo que actualmente es de madera aún. Así que también esto es una cabecera municipal, no debe estar tan destruido ni tan mal como los sitios más intrincados y pocos urbanizados que existen. Continuamos caminando por aquí y vemos que en esta calle, al ser la calle central que va de Santa Clara a Cienfuegos, hay puntos, hay negocios. Ahí estuve viendo un cartel de personas que arreglan celulares. También vi un punto de venta de viandas, de ensalada. Aquí adelante me parece que es una de estas personas que llenan la fosforera. Y continuamos viendo otro taller de celulares. Miren ahí el cartel, no sé si la cámara lo capte. Y es un pueblito, este lugar me recuerda mucho al municipio Mayarí de la provincia de Holguín, por las características que tienen las cabeceras municipales. En todas partes son muy similares y este pueblo me recuerda mucho a Holguín. Ahora quiero llevarlos hasta la fábrica de cigarros que está aquí y en el camino les estaré hablando un poquito de la historia de este lugar. Ahora mismo me encuentro caminando por la avenida Los Mártires, Paseo Abreu.
Decirles que este territorio fue pedido al Cabildo de la Villa de Santa Clara por Dionisio Consuegra. Esto se firmó en un acuerdo el 1 de octubre de 1734 y en este mismo siglo XVIII, ya en la segunda mitad, el desarrollo económico de este sitio se basa fundamentalmente en el cultivo de la caña de azúcar y la producción ganadera. Más adelante, ya en 1879, gracias al crecimiento que tuvo tanto en población como en economía, se decide fundar como tal ya el municipio de Ranchuelo. En la actualidad, Ranchuelo cuenta con una extensión de 554 kilómetros cuadrados, considerándose el séptimo municipio de mayor extensión de la provincia de Villa Clara. Llegando al final de la avenida Los Mártires y el Paseo Abreu, encontramos una piquera de coches, miren ahí. No veo cola ni veo nada, supongo que sea para alquilarlos en su totalidad. Esto es un medio de transporte común en Cuba, en Santa Clara también existe, en Mayarí, como les digo, que este municipio me recuerda mucho al municipio de Mayarí, también existe. Y al lado de la piquera esa de coches podemos observar que hay un parque infantil, un pequeño parque infantil. Realmente saben que no puedo filmar a los niños por problemas de YouTube, ustedes saben que eso puede ser censurado, entonces no me quiero acercar al parque. Al lado del parque pueden observar una iglesia que, por el tipo de construcción, me atrevo a asegurar que es una iglesia católica. Ya enfrente trataré de hacerle algunas tomas para que puedan ver la iglesia de frente. Miren qué construcción más bonita, más elegante, que se encuentra aquí precisamente al lado de un paseo o de un parque del municipio de Ranchuelo. Estaré ahora indagando a ver si este es el parque central que siempre hay en todos los municipios y en todas las ciudades de Cuba. Pues miren, observen la iglesia de frente, miren qué bonita la cruz. Y el parquecito que les decía que estaba al lado de la iglesia. Bueno, este sitio que de lejos parecía un parque, nos acercamos y nos percatamos de que realmente es un paseo. Todos los paseos en Cuba tienen algo parecido, algo similar. Miren este, por lo menos el piso, la forma de los bancos, así a los laterales. Son muy parecidos tanto al Paseo de La Habana como al Paseo de Cienfuegos. Claro, las estructuras no son iguales, aquellos son paseos mucho más grandes. Aquí a los laterales podemos encontrar, miren, esto es una bodega de pescadilla, una tienda de pescadilla. Supuestamente deben vender productos, no sé si pescadillas del mar nada más, Jonathan, o también de río. Debe ser del mar. Debe ser del mar, pero ahora mismo se ve cerrado, así que no está prestando servicio. Aquí de este lado se ve tipo un restaurante, una cafetería, no sé decirles con exactitud. Es la primera vez que nosotros venimos a Ranchuelo. Hemos pasado porque hay guaguas que entran, o sea que vienen de La Habana, de Cienfuegos y se desvían y entran aquí a Ranchuelo, pero como tal visitar y caminar el municipio es nuestra primera vez. Aquí estoy viendo al lateral un restaurante que se llama Caney Prado, o sea, realmente referente a donde estamos ubicados ahora mismo, que es el Prado. Más adelante tendré que silenciar el video porque hay música, pero bueno, las personas que son de aquí de Ranchuelo, que han vivido aquí en Ranchuelo o que son de Villa Clara y han acostumbrado a visitar este sitio, tendrán muchos recuerdos de este lugar. Aquí estoy viendo más cerca, esto de aquí parece una tienda industrial. Tengo miedo con la música que se escucha. Y ya de este lado lo que podemos ver es un mercado. Estos mercados sí lo podemos ver, no sé si es Villa Clara nada más, pero en la provincia de Villa Clara es que he visto esa estructura de mercado. En Santa Clara es igual, he visto como 4 o 5 que son así. No es normal verlo en otras provincias. Aquí en Villa Clara la característica que tiene es que casi todos están pintados del mismo color y es la misma estructura, las mismas pancartas, y por eso ya uno de lejos reconoce que estamos hablando de un mercado. Bueno, esta calle que baja, que da al paseo, o sea que estamos bajando ahora mismo nosotros, es la calle del Boulevard de aquí de Ranchuelo. Es algo que me asombra bastante porque hay muchas provincias en Cuba que no tienen bulevar en sus municipios, o sea, solo lo tienen en la cabecera provincial, como es el caso de Holguín. No sé si, me parece que en Banes, en lo que es Guardalavaca sí hay bulevar, pero como tal en los demás municipios no hay bulevar, por lo menos hasta donde tengo entendido, no ser que hayan sido construcciones que se hayan hecho de un tiempo para acá.
Aquí estoy viendo una discoteca que dice discoteca, parece que está cerrada. De este lado dice Bazar, me parece que es como una tienda de Artex, de productos de ventas de Artex. Y observamos más adelante las típicas jardineras de todos los bulevares en Cuba. Claro, estas jardineras de los municipios no son tan bonitas o no tienen la misma estructura que tienen las jardineras de los bulevares de las grandes ciudades. Realmente a mí Villa Clara todos los días me asombra más porque cada provincia en Cuba es un mundo aparte, y en Villa Clara ver que los municipios tienen bulevar, vaya, es algo de aplaudirle porque hay otras provincias que no es así. Miren el caso de La Habana, que solo está el Boulevard de Obispo, el Boulevard de San Rafael. Sin embargo, aquí en Villa Clara casi todos sus municipios tienen estas especies de bulevar, y los que no la tienen se las están construyendo. Por lógica, en estos lugares siempre hay bastante personas, o sea, donde tú ves un bulevar que hay comercios, hay tiendas, hay farmacias, este tipo de cosas, siempre vas a ver personas transitando por estas calles. Miren, más coches, como les decía. Realmente hay que luchar contra eso porque en Cuba no hay transporte prácticamente, pero el maltrato animal tampoco nos gusta, y entonces realmente se utilizan por necesidad. Esto aquí parece otra tienda industrial. Se puede observar manteles. De lejos no me gusta entrar y grabar porque ustedes saben que a las personas no les gusta que graben en las tiendas, y entonces para evitar contradicciones y problemas es preferible quedarse en la parte de afuera. Podemos ver teléfonos públicos, como siempre. También veo aquí que hay una tienda de MLC, perteneciente a la cadena de TRD. Bueno, disculpen, no es de MLC. La tienda está prácticamente vacía, así que eso debe ser de las que venden los productos por la libreta de abastecimiento. Bueno, de este lado sí hay una tienda de MLC que entramos ahora mismo. Realmente no hay muchas cosas. No está como Santa Clara ni como Camajuaní, que estuvimos en Camajuaní y pudieron observar, según lo que yo les dije, que había bastante cosas. Aquí esto estaba un poquito más despoblado, por decirlo de algún modo. Aquí de este lado se observa tipo una feria. Aquí en Villa Clara acostumbran decirle feria donde están los lugares arrendados, donde las personas venden productos útiles del hogar, aseo y cosas que normalmente son traídas del exterior y la venden aquí. Miren cómo hay casas aquí pegaditas al bulevar. Esto sí no lo había visto en casi ningún lugar. Normalmente en estos sitios no hay muchas casas cerca. Bueno, aquí dice que esto es un restaurante. Esto es un poco loco, este bulevar. Estoy viendo motorinas en medio del bulevar. Normalmente eso está prohibido en los bulevares. Así que el Ranchuelo es bastante singular. Bueno, ya aquí como tal se acaba el bulevar. Realmente es bien pequeño. Podría decir que es el bulevar más pequeño que he visitado. Fueron solamente 2 cuadras. Así que vamos a continuar nuestro recorrido a ver si llegamos a la fábrica de cigarros. Aunque sea por fuera, poder grabarles algunas imágenes. Miren lo que le decía del problema del alcantarillado aquí en este municipio, que todas las casas tienen sus propios pozos, así estén en el centro del pueblo. Todas tienen sus pozos en sus patios, otras personas lo tienen en los portales, y es debido precisamente a que aquí no existe un sistema de alcantarillado ni de acueducto. Bueno, ahora vamos subiendo por la calle Camilo Cienfuegos y bueno, lo típico que hay en todos los municipios. Aquí hay un banco BPA, Banco Popular de Ahorro. Ya les he dicho que estos bancos sí están en todo el país, a diferencia del Banco Metropolitano, que es el único que se encuentra solo en la capital. Pueden ver las construcciones aquí. No están tan malas. O sea, no me estoy adentrando en ningún barrio específico de este poblado. Supongo yo que cada barrio tenga sus características, cada reparto, y como esto más bien es parte del centro del pueblo, por supuesto las casas no están en tan malas condiciones como en otros lugares pudieran estar, ya que no puedo hablarle a profundidad de un sitio que no conozco. Y aquí realmente esta construcción verde que están viendo es la famosa fábrica, que les voy a estar grabando un poquito más adelante. Este
edificio que se encuentra detrás de mí es la famosa fábrica de cigarros de Ranchuelo. Y digo famosa y te explico por si no eres cubano y no entendiste. En Cuba existen dos tipos de cigarros criollos: los criollos de Holguín y los criollos de Ranchuelo. Por supuesto, los de Holguín son los mejores y no lo digo yo porque yo no conozco nada de este asunto, sino que lo dicen los grandes fumadores. Pero la fábrica de aquí de Ranchuelo tiene su historia, y es que fue fundada por los hermanos Ramón y Diego Trinidad, hermanos que venían a caballo desde Santa Clara a realizar varios comercios aquí en el poblado de Ranchuelo. Entre las cosas que vendían estaban los cigarros y tabaco, y se dieron cuenta que sería una buena oportunidad para iniciar un negocio aquí. Por eso, años más tarde logran instalarse y comienzan a comprar maquinarias de uso, y es así que el 2 de mayo de 1921 comienza a andar la fábrica de cigarros Trinidad y Hermanos. El negocio fue tan próspero que ya en el año 1923 lograron trasladarse hasta el edificio en que hoy se encuentra la fábrica. Por supuesto, en ese tiempo la fábrica no tenía 3 pisos. Ya en el año 1960 la fábrica es intervenida y su nombre cambió a ser Ramiro Lavandera Cruz. Actualmente la fábrica solo produce cigarro criollo y popular, pero es solamente para el consumo nacional. Miren, esta es la parte de adelante de la fábrica de cigarros de aquí de Ranchuelo. Realmente me parece que es bastante grande, porque en Santa Clara hay una fábrica de tabaco y es pequeña, no es tan grande como esta construcción. Estuve leyendo que las maquinarias que usan aquí son las mismas de su inauguración, o sea, de cuando comenzó a funcionar la fábrica de tabaco. Es decir, que esto es una reliquia, casi que es histórico. Otra cosa rara que escuché es que nos dijeron que las personas estaban de vacaciones, no sé si es que es por temporada. Yo de esto del cigarro y del tabaco no conozco absolutamente nada. No sé si es que es en alguna temporada específica que los trabajadores comienzan como tal a realizar sus labores. Así que ellos están ahora de vacaciones, pero la fábrica solo tiene una oficina ahí abierta. No sé decirles a qué se debe ni cuál es el motivo de que todo el mundo esté de vacaciones. Bueno, familia, desde aquí, desde la calle Antonio Maceo del poblado de Ranchuelo, hemos terminado y concluido este pequeño recorrido por este municipio villaclareño. Por supuesto, fue solamente en el pueblo. Supongo que hay barrios, hay sitios un poco más intrincados a los que no pudimos llegar, pero quería que conocieran principalmente los sitios más reconocidos de este municipio. Así que yo soy Cari Sánchez. Si no te has suscrito a mi canal, por favor suscríbete, regálame un like, déjame un comentario qué te pareció este video. También activa la campanita de notificaciones. Si eres cubano y estás fuera, dime si este video te trajo bonitos recuerdos. Si no eres cubano, también dime en los comentarios qué te parecen las calles de nuestro país. Esta vez no estamos en una gran ciudad, pero sí estamos en uno de los municipios de la provincia de Villa Clara. También decirles que ya activé la membresía del canal de YouTube, así que si quieres unirte, eres bienvenido. Nada, nos vemos en la próxima. Un besito. Adiós.